Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto estar en contacto a través de esta plataforma para lo que va a ser la primera actividad de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas por el presente año 2021, que ojalá sea muy intenso, en el cual vamos a estar combinando la virtualidad con la presencialidad, como ya logramos hacerlo a lo largo de todo el año pasado, aún pese a toda la situación de emergencia sanitaria. Así que bueno, es un gusto poderlos recibir en este primer webinar del año 2021, en el cual entendimos necesario, imprescindible, diríamos de alguna manera, poner en agenda y poner en valor lo que tiene que ver con el convenio 190 de la OIT. Ustedes saben que Uruguay fue el primer estado en ratificar este convenio, lo cual nos enorgullece, pero nos parecía bien importante y para eso convocamos, además de dos amigos, dos grandes especialistas y referentes para poder hablar sobre el alcance y las implicancias que tiene este convenio, en particular en lo que hace a las empresas de nuestro país. Por lo tanto, durante la próxima hora vamos a estar compartiendo este interesantísimo panel, para lo cual voy a dejar ahora en uso de la palabra a Humberto Villasmil Prieto, de quien debo decir y en primer lugar agradecerle por su deferencia y por su participación y por esta dedicación de tiempo en la mañana de hoy para compartir desde la mirada de la OIT lo que tiene que ver con este convenio 190. Les comento que Humberto es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Es especialista principal en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales en la oficina de la OIT para los países del Cono Sur de América Latina, con sede en Santiago de Chile. Entre los años 2006 y 2016 se desempeñó como especialista principal en Derecho del Trabajo, en la Unidad de Derecho Laboral y Reforma del Departamento de Gobernanza y Tripartismo, en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, y entre los años 2001 y 2006 como especialista principal en legislación laboral, relaciones de trabajo y diálogo social en la oficina de la OIT para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití, con sede en San José, Costa Rica. Además, es integrante de la Cátedra Honorífica del Departamento de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la UCAP y profesor invitado de varias universidades de América Latina, de España y de Italia. Es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y presidente de la seccional OIT de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Para, de alguna forma, comentarles a ustedes cómo nos vamos a organizar, vamos a tener dos intervenciones, la primera a cargo de Villasmil, la segunda a cargo del doctor Pablo Durán, y luego vamos a abrir un espacio para preguntas que ustedes pueden formularlas tanto a través del chat de manera escrita, y yo con mucho gusto se la voy a trasladar a los ponentes, o también a través de nuestro WhatsApp 096-782-952, que es el WhatsApp de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Dicho esto, ahora sí, bienvenido Humberto Villasmil y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a, a esta institución que ha tenido a bien invitarnos y además en su primera actividad, aunque sea virtual por el año que comienza. Yo tengo 20 minutos que voy a respetar rigurosamente, pero le ruego que me den 30 segundos nada más, primero para retribuir, ¿no?, con ustedes sinceramente la amabilidad y la gentileza que han tenido para con nosotros de llamarnos a conversar sobre el convenio 190, lo que en el caso del Uruguay, como ya Fernando adelantaba, tiene una significación, además de honrosa, histórica, y voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, porque me complace muchísimo compartir este panel con por el doctor Pablo Durán. Me honra compartir con él estos pocos minutos que tengo y en la ronda de preguntas, si las hubiera, y agradecer añadidamente a Leticia Viva, que ha estado permanentemente en contacto con nosotros, muy especialmente a Fernando Carota por toda su comprensión y su amabilidad. Yo le ruego que me permitan subir aquí una PPT que tengo, que preparé simplemente para ahí sí garantizar que no nos vamos a pasar de 20 minutos. No, me dice que no puedo subirla. Vamos a ver si puedo ahora. Bueno, de todos modos, si no, se las haré llegar. Si hubiera opción de subirla, mejor, pero
Si no, vamos adelante para respetar el tiempo asumido por ustedes. Vamos a poner a andar este minutero. Con Hola mucho Humberto, gusto. ¿te animás a probar ahora si puedes compartir la pantalla? Bueno, ahora vamos. Ahora, muchas gracias. Aquí la tienen. Muy bien, vamos ahora a poner a andar este minutero para Excelente. respetar el tiempo. Muy bien. Vamos a hablar del convenio 190, su ratificación, pero desde luego con un foco particular desde mis modestas posibilidades a lo que pueden ser las implicaciones para las empresas, para el sector que ustedes representan. Ustedes representan uno de nuestros mandantes. Yo soy funcionario de una organización que tiene una estructura tripartita, como es harto conocido. Desde luego eso es un orgullo para nosotros y justifica para mí el gran valor añadido de esta organización que ya tiene una vida más que centenaria. Pero entremos rápidamente en una información general sobre el convenio 190 sobre la violencia y el acoso. En primer lugar, decir que fue el convenio del centenario. El convenio del centenario, en el año 2019, se celebra la conferencia del centenario de la OIT. Parece mentira, de eso va a ser ahora 1 año y medio y uno tiene la sensación de que hace muchísimo más. Conversábamos al principio por todo lo que nos ha tocado vivir. El convenio tiene a la fecha 4 ratificaciones, siendo la primera la del Uruguay, cuyo instrumento de ratificación se entregó en la sede el 12 de junio del año 2020. Como saben ustedes mejor que yo, el Parlamento uruguayo había aprobado el convenio algunos meses antes, pero el instrumento de ratificación se entrega el 12 de junio del 2020, por tanto así quedó registrado en los archivos oficiales de la organización y especialmente del Departamento de Normas. Días después, Fiji entrega la segunda instrumento de ratificación el 25 de junio del 2020. Esta es la fecha marcadora para entender por qué el convenio entra en vigor el 25 de junio del 2021. Porque, como es usual en los convenios de la OIT, y el doctor Durán lo sabe mejor que yo, normalmente es al uso, desde hace muchísimas décadas para acá, los convenios suelen decir que producida la segunda ratificación, corre 1 año exacto para que entre en vigor el convenio de que se trata. Después, Namibia ratificó el convenio en diciembre del año 2020 e incluso la Argentina también ratificó el convenio, pero de momento la República Argentina, por razones que desconozco, no ha entregado el instrumento, no ha depositado en la sede el instrumento de ratificación del instrumento. Por lo tanto, el convenio entrará en vigor el 25 de junio del 2021. A meses estamos de esa entrada en vigor. Tiene 12 artículos sustantivos este convenio, que está precedido por un preámbulo que resulta muy conceptual en sus términos y que yo quisiera destacar. No es usual que haya preámbulos en los convenios internacionales que tengan, si ustedes me permiten, esta riqueza conceptual. En el caso del convenio 190 sí, no es el único sin duda. Quizás porque fue el convenio del centenario, pero añadidamente, porque fue un convenio que se venía debatiendo el tema desde hace muchísimo tiempo. Ese preámbulo es más largo, pero por razón de lo asignado, me voy a dedicar apenas a mencionar 5 apartes de ese preámbulo que entiendo es un preámbulo muy conceptual, que comienza reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. Por ende, que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. El paradigma del trabajo decente es lo que ha guiado el hacer de la OIT, si se quiere, en los últimos 25 años, sin duda alguna. La primera idea, entonces, que el abordaje que hace el convenio 190 al tema de la violencia y el acoso parte de su consideración de la perspectiva de los derechos humanos. En segundo lugar, el preámbulo indica que se trata de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso, con el fin de facilitar, y aquí hay una palabra clave, la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas.
Pero estamos en un evento que interesa a uno de nuestros mandantes, que es el sector empleador. Y efectivamente, esto no es una reflexión en lo absoluto ajena al convenio 190. Por eso en el preámbulo se lee en algún párrafo, considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la organización del trabajo. Aquí hay dos conceptos que no se le escapan a ustedes, muchísimo menos y con más entidad y dimensión que la propia que yo pueda tener, que es la promoción de empresas sostenibles y lo que tiene que ver el acoso y la violencia con la organización del trabajo. Luego, en penúltimo lugar, que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y además que la violencia doméstica pueden afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y la salud. Sobre esto quizás nos detendremos apenas de manera muy tangencial por razón del tiempo. Desde luego, el gran debate sobre el tema del convenio 190 desde antes y en la conferencia de su adopción, en la conferencia del centenario, tuvo que ver muy centradamente en el ámbito de aplicación del convenio 190. Un asunto que a cualquier jurista, y cualquier gran jurista como el doctor Durán, pues seguramente es lo primero que va a llamarle la atención. Y esto tuvo que ver con la noción del mundo del trabajo, que en algunas interpretaciones, vamos a ver, el convenio no entró en vigor, pero vamos a ver cómo la va acotando, llegado su momento, los órganos de control de aplicación de la OIT, en la inteligencia que tengan con el desarrollo del convenio sobre la noción. Lo que sí debo decir es que esta categoría mundo del trabajo no era una categoría que surge por primera vez con el convenio 190. Había sido incorporada desde antiguo, hace 10 años, ahora, con la recomendación 200 de la OIT sobre el VIH y el SIDA. En aquel momento, en el año 2010, cuando irrumpió la pandemia del VIH y el SIDA, la OIT produce una norma internacional que es una recomendación, la recomendación 200, que ya incorporaba hacia suya la categoría mundo del trabajo. En segundo lugar, el convenio delimita ámbitos de aplicación que yo definiría en 4 partes distintas, en cuatro supuestos diferentes. El primero, el ámbito de aplicación subjetivo, esto es, ¿quién puede ser víctima de violencia o acoso? Y aquí seguramente habrá algunas, no sé si sorpresas, pero por lo menos algún dato significativo. Desde la perspectiva, quiero decir, de las empresas. En segundo lugar, el ámbito espacial. Esto quiere decir dónde se produce la violencia o el acoso. En tercer lugar, el ámbito temporal, cuándo, en qué momento se puede producir la violencia y el acoso. Y finalmente, el ámbito funcional, cómo o mediante qué medio se comete la conducta o puede cometerse o suscitarse la conducta de violencia o de acoso. En este mundo telemático que nos está dejando la pandemia, yo creo que ya se perfila que estamos hablando de manera muy significada de lo que puede ser la violencia y acoso por medio de modalidades informáticas, telemáticas, etc. Por fin, se genera para los Estados miembros la obligación de respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y de acoso. Pero vamos adelante. El Uruguay ha ratificado el convenio 190 y lo más importante a decir, a partir de entonces, y en virtud del artículo 7 del convenio, estamos haciendo o pretendo una visita guiada muy resumida y sucinta al convenio 190, que desde luego es un poco más complejo y largo, es que sin perjuicio del artículo primero y en consonancia con sus disposiciones, todo miembro deberá adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón de género. Esa reiteración de que será menester adoptar una legislación aparece recurrentemente a lo largo del convenio. Pero, desde luego, quien nos convoca es una entidad representativa del sector empleador, y yo aquí debo destacar, que seguramente surgirá, que esa legislación que deba producirse en virtud de la ratificación del convenio tiene que ser dada en consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores. Por lo tanto, como adelantábamos yo antes de entrar en conexión con ustedes, esto es una asignatura pendiente y esto estoy seguro que ya en mente tienen ustedes ocuparse, porque desde luego deberán ser consultados en el momento en que esa legislación esté por suscitarse. Muy bien, pero ¿qué significa la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo? Volvamos al artículo primero. A los efectos del presente convenio, el convenio viene a definir la expresión violencia y acoso. Permítame una disquisición rapidísima y meramente jurídica, como dirían mis maestros. No es normal que un convenio de la OIT traiga una definición por aquella vieja expresión o de tradición seguramente romana que decía, o en todo caso la tradición de la ciencia jurídica más prestigiosa, de que el legislador más que definir lo que tiene es que preceptuar. Ciertamente, no es sorprendente, ni mucho menos, algunos convenios de la OIT, algunas normas internacionales que incorporan definiciones. En este caso, el convenio 190 entendió necesario hacerlo. Y es lo que quiero destacar. El artículo primero del convenio 190 expresa que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Esto es muy importante y deja ver lo que fue la evolución de la discusión a lo largo de más de 30 años, porque en las primeras manifestaciones que se dieron sobre el tema de la violencia y el acoso, que por cierto no eran textos jurídicos, sino que venían de la psicología y de la psicología social o de la psicología del trabajo. Recuerdo aquel libro celebérrimo de la profesora Marie-France Irigoyen. Ella insistía en aquellas primeras manifestaciones de que tenía que ser una conducta recurrente. Fíjense cómo se mueve la definición ahora para decir que esa manifestación de violencia y acoso puede ser por una sola vez o de manera repetida y que tenga por objeto que causen o puedan ser susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia y el acoso por razones de género. Pero ¿a quiénes protege el convenio 190? Y vamos avanzando para respetar el tiempo asignado. El convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, dice su artículo segundo, con inclusión de los asalariados, según se le define en su legislación y la práctica nacional. Es decir, aquí hay una remisión a la práctica y a la legislación nacional. Pero también ampara a las personas que presten un servicio, que trabajen, valga la redundancia, cualquiera sea su situación contractual. Personas incluso en formación, incluidos los pasantes y los aprendices. Los despedidos, trabajador despedido, pudiera ser producto de una violencia y un acoso, no importa que la relación de trabajo haya terminado. Los trabajadores voluntarios, aquello que llamaba el derecho laboral clásico, los trabajadores benevolentes, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y aquí viene algo muy importante, pero también los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Esto es, lo que quiere decir el artículo es que puede haber una violencia y acoso del trabajador hacia el que ejerce la función de representante del empleador. Es una manifestación de lo que es lo normal de la manifestación de acoso y violencia, por lo menos como lo entendíamos, una manifestación inversa, pero igualmente recogida en el artículo segundo, que viene a decir que también puede ser objeto de violencia y acoso un individuo que ejerza autoridad o que ejerza las funciones o responsabilidades de un empleador. El convenio se aplica a todos los sectores público-privado de la economía, tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales. Vamos adelante. Una primera aproximación a la violencia y al acoso en el marco de la pandemia, desde el convenio 190, me sugiere traer a colación particularmente el artículo tercero de los tantos más que tiene el convenio 190. Porque ese artículo tercero viene a decir
que el convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo como resultado del mismo, y entonces establece varias posibilidades en las que se puede manifestar la situación de violencia y acoso. De todas ellas destaco el literal D de ese artículo tercero, que viene a decir que se puede suscitar la situación de violencia y acoso en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medios de tecnologías de la información y de la comunicación. Esto es, el mundo hace un año y poco más, un día se encontró que estaba teletrabajando. En muchos países latinoamericanos habían leyes de teletrabajo que, voy a decir, aunque no es el tema de hoy, tengan la seguridad de que no fueron legislaciones pensadas frente a lo que terminamos viviendo. En Colombia había una legislación sobre teletrabajo del año 2008, el Uruguay está debatiendo la suya. Posiblemente por el momento en que se debate la legislación uruguaya, esto que estoy mencionando, estoy seguro que ha sido considerado. Pero pensemos en un país donde yo viví, que quiero mucho, como Costa Rica, que adoptó una ley de teletrabajo en noviembre del año 2019, en febrero estábamos en pandemia, y desde luego lo que pasó al teletrabajo y a las trabajo a distancia en el medio de la pandemia, desde luego, tenga la seguridad que no pasó nunca por la mente de los legisladores de aquellas legislaciones que llamamos las más recientes o las más modernas en la región sobre el tema de teletrabajo. Por lo tanto, yo, en algún momento, eso no es materia de hoy, he sostenido que probablemente en muchos de esos países vamos a tener una segunda ola sobre legislaciones de teletrabajo que recojan un poco la experiencia vivida en estos meses tan difíciles que hemos vivido. Ahora bien, termino con esta reflexión para respetar los 20 minutos. ¿Cuál es el rol especialmente de los empleadores en la prevención? La palabra prevención es una palabra clave sobre la cual yo creo que reposa en buena medida la arquitectura normativa del Convenio 190. En primer lugar, reiterar lo que ya se dijo, que será menester que todo miembro adopte una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso por razón de género, en particular en la medida en que sea razonable y factible. Pero aquí viene lo más destacable. Esas medidas que deben adoptarse y aplicarse lo serán en consulta con sus trabajadores y sus representantes. Por esa razón, con seguridad, el doctor Durán se va a referir a la dimensión que este convenio le abre particularmente a la negociación colectiva. Lo que en un país con el modelo de relaciones laborales que ha sido producto de estudio y admiración para muchos de nosotros, sin duda alguna, y lo digo, créanme que esto no es diplomacia, es doblemente interesante. Y finalmente, que esa legislación que exija a los empleadores tomar medidas tendrá que tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la concepción de que el tema del acoso y la violencia tiene que ver con la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es una idea absolutamente, en mi opinión, clave y recogida de manera explícita por el Convenio 190. Y por fin, esta última lámina, para ceñirme exactamente al tiempo identificado, ese artículo segundo viene a decir además que se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con participación de los trabajadores y sus representantes otra vez, y adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos. Por último, los empleadores deberán proporcionar a los trabajadores y a otras personas concernidas en forma accesible, según proceda, información y capacitación sobre los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos que son responsabilidades de los trabajadores y otras personas concernidas en relación con la aplicación de la política mencionada en el apartado A del presente artículo. ¿Por qué se indica aquí que esa información tendrá que considerar incluso los derechos y responsabilidades de los trabajadores?
porque como todas las normas de la OIT dedicadas a la seguridad y a la seguridad y a la higiene en el trabajo, la idea central, si me permiten a mí decir, de todos y cada uno de esos convenios, si hay una idea transversal a todos y cada uno de esos convenios sobre higiene y seguridad, es que la higiene y la seguridad es una responsabilidad compartida. Esa idea de que solamente corresponde y atiende a la responsabilidad del empleador, efectivamente es una idea que está claramente superada y yo creo que correctamente superada en el convenio más importante que la OIT le dedica a la higiene y la seguridad, como el convenio 155. Bueno, se me acabaron los 20 minutos, he llegado a la lámina que pensaba llegar. Les agradezco infinitamente su atención y ojalá, espero que haya un tiempo seguramente para intercambios y preguntas que pueda ayudarme a matizar, corregir o explicar mejor algún concepto que haya yo podido expresar en estos minutos. Les agradezco infinitamente su atención. Los agradecidos somos nosotros, Villasmil, por esta introducción que nos permitió poner en agenda, pero además echar luz sobre los principales aspectos de este convenio 190. Así que muy agradecidos y por supuesto que vamos a hacer al final, luego de la intervención del doctor Durán, un espacio para que los diferentes participantes puedan realizar sus preguntas. Aquellos que estén interesados en realizar alguna consulta, escriben a través del chat y con mucho gusto, una vez finalizada la exposición de Durán, lo voy a trasladar a los ponentes y también algunas preguntas que nos han llegado a través de WhatsApp ya de la sociedad, que les reitero el número si les resulta más fácil, 096-782-952, 096-782-952. Así que vamos a volver con usted dentro de algunos minutos y la verdad que le agradecemos la claridad y la puntualidad también en la exposición. Vamos a dar paso ahora al doctor Pablo Durán, a quienes ustedes también conocen, ya que ha participado de otras actividades de nuestra sociedad, y a quien hemos convocado no solamente por su experiencia profesional, sino también por la experiencia puntual, ya que sabemos que ha venido trabajando desde antes de que se valorara, digamos, o que comenzáramos a hablar sobre este convenio 190 en protocolos concretos en temas de acoso laboral con diferentes organizaciones, principalmente muchas multinacionales. O sea que esa mirada que tiene el doctor Durán desde hace ya algún tiempo en el trabajo de campo, digamos, nos va a venir muy bien para tratar de entender cómo esto que por allí planteaba Villasmil lo tenemos que bajar a tierra, digamos, y ponerlo en práctica. Así que los próximos minutos van a ser con el doctor Pablo Durán, de quien les comento que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho Comercial de la Empresa, miembro titular del Consejo Superior Tripartito en representación del sector empresarial, representante de varias cámaras empresariales en las últimas rondas de consejos de salarios, asesor de empresas nacionales e internacionales. En su vasta experiencia se desempeñó como subinspector general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre los años 1995 a 2005. Anteriormente fue abogado también del Ministerio de Trabajo y desde el año 2006 hasta el año 2010 fue director suplente en el Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial. Además, y anteriormente, entre los años 91 y 95, fue director administrativo de ACE. Doctor Durán, le doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, Fernando, un placer, muchas gracias por tus palabras. Buenos días para todos. No puedo comenzar este breve relatorio primero sin agradecer a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas que nuevamente me hayan invitado a poder participar en estos eventos tan enriquecedores. En esta ocasión, mucho más y muy especialmente por el privilegio de poder compartir estos minutos con Humberto. Realmente, en un tema tan complejo, en un tema tan vasto, en un tema tan sensible, en un tema tan actual, creo que nadie mejor que él, y yo no lo hubiera podido, hubiéramos podido en 20 minutos darle la riqueza conceptual que ha dado al tema, poner en su real dimensión los conceptos y principios básicos y medulares que el convenio 190 ratificado por nuestro país nos inspira y nos proyecta, y creo que como introducción y como focalización de las aristas básicas del tema ha sido impecable. Por lo tanto, gracias Humberto porque me has allanado a mí mucho el camino y seguramente voy a repetir en lo que yo tenía preparado muchos de los conceptos que tú has dicho porque son la clave de
la temática. Una temática que no es nueva, es decir, el tema del acoso laboral es antiquísimo, el concepto del mobbing, el acoso sexual, el acoso en sus amplias definiciones. Y el problema es que hoy en día, como lo ha dicho la mayoría de la doctrina, estamos viviendo una pandemia con respecto a las situaciones de acoso, donde lamentablemente cada vez más se incrementan a la luz de la precarización laboral natural que muchas veces se viene dando en los tiempos actuales, en la desvalorización de los conceptos de trabajo decente, de trabajo digno que tanto pregona la OIT, y que en situaciones de crisis institucional, laboral y de los países mucho se perjudican y se erosionan, lo cual el concepto de la protección de los derechos inespecíficos, de los derechos no patrimoniales, de los derechos que están contenidos en el bloque de la Constitución, que son los que se protegen ante la figura del acoso, como es el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad, el derecho al amor, a la personalidad, tienen una jerarquización y un destaque absolutamente trascendente. Por lo tanto, yo creo que, si bien todos sabemos que el Uruguay ha tenido en su legislación interna diversas normas que vienen apuntando a este concepto omnicomprensivo de acoso y violencia en el trabajo, que en forma, como lo dijo muy bien Humberto, no habitual, ha conceptualizado el convenio 190. Si bien teníamos una cantidad de normas, tenemos la norma de acoso sexual, la 15861, tenemos la norma de no discriminación por razones de sexo, de violencia doméstica, de prohibición de discriminación en el trabajo, pero no teníamos en el Uruguay una definición, un concepto de acoso laboral. Eso no significaba que en Uruguay no existía el acoso, porque la doctrina y la jurisprudencia había colmado ese vacío legislativo que había a través, obviamente, de normativa internacional que se incorpora como una fuente del derecho al ordenamiento interno, mucha de la cual proviene de la propia OIT, de las recomendaciones de la OIT, de los convenios internacionales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos internacionales de la ONU, de la Convención Americana de Derechos Humanos a nivel internacional, y por supuesto colman ese vacío con preceptos de nuestra Constitución, fundamentalmente el artículo 7, el artículo 54 y el artículo 72, que prevén justamente el bloque de los derechos de la Constitución que protegen esos derechos inespecíficos o esos derechos no patrimoniales de los trabajadores y de toda persona humana. Por eso, como decía Humberto, lo primero que nos aterriza el convenio es que esta norma integra los tratados de los derechos humanos fundamentales. Acá no estamos hablando de los derechos laborales con contenido patrimonial, que son aquellos que normalmente estamos acostumbrados a analizar o a debatir en los simposios laborales. Acá estamos hablando de algo superior. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de derechos no patrimoniales de altísima jerarquía, porque están protegidos en la Constitución de la República. Y no es menor esos conceptos programáticos que tiene el convenio y que también manifestó Humberto, como el concepto de tolerancia cero a la violencia y el acoso. O sea, un concepto amplísimo. Tolerancia cero a la violencia y el acoso. El mandato programático del convenio a que los estados deben legislar, pero con un mandato preciso, para que definan y prohíban toda expresión de violencia y acoso en el trabajo. O sea, son mandatos no abstractos, son concretos. Obviamente que el ordenamiento jurídico interno va a tener que a una cantidad de situaciones darle contenido, y habrá otras que son autoejecutables, como el concepto que refirió Humberto, definido en el convenio sobre acoso, donde en una norma omnicomprensiva de muchísimos fenómenos que tienen un denominador común, que es obviamente el menoscabo de la dignidad de la persona, confluyen conceptos muy amplios que están interconectados, como obviamente la violencia y el acoso, que vamos a ver que pueden ser conceptos similares o pueden representar realidades diferentes. Está el concepto de violencia de género, está el concepto de acoso sexual,
que a pesar de que tiene en Uruguay una regulación particular, como decía, desde el año 2009 en la ley 15861, está obviamente inserto dentro del concepto de acoso, porque el acoso es como una moneda que tiene dos caras. El acoso, el menoscabo de derechos de la personalidad que se puede dar mediante un vehículo de naturaleza sexual o mediante otro vehículo, mediante amenazas, comportamientos, acciones o omisiones que también concluyen en ese menoscabo a la salud, en definitiva, del trabajador, que es lo que está en riesgo acá. Hoy, el acoso es una forma de riesgo laboral. Por eso, las políticas de salud tienen que tener el concepto del acoso como uno de los postulados básicos cuando evalúan los riesgos que uno tiene en el trabajo. Uno no tiene un riesgo en el trabajo solamente cuando evalúa que no se caiga una persona de la altura, que tenga el elemento de protección personal, o que en las maquinarias que utilizan para la producción tengan las protecciones correspondientes. También la evaluación del clima laboral y la evaluación de la garantía de un ambiente sano y sin riesgo está indudablemente el acoso laboral, como también claramente nos decía Humberto. Pero también está el concepto de trabajo decente, y está el concepto de trabajo digno, y está el trabajo del principio de igualdad. Es decir, es una norma absolutamente omnicomprensiva de fenómenos muy importantes que me voy a detener en algún momento. Yo creo que no es menor, como dijo Humberto, que Uruguay haya sido el primer país en ratificar este convenio internacional 190, que fue aprobado por amplísima mayoría en la reunión de junio del 19, con la aprobación del sector de las organizaciones de trabajadores del Uruguay y del gobierno del Uruguay. El sector empresarial sabemos que se abstuvo en la votación, pero Uruguay fue claramente un actor muy importante en esa instancia, y luego lo materializó en el ordenamiento interno con la ley 19.849 del 23 de diciembre del 19, que ratificó con todos los efectos y todas las consecuencias legales que eso implica, internalizando en el ordenamiento jurídico el convenio internacional, y habiendo sido el primero que comunicó a la OIT la ratificación para que conjuntamente con la segunda voluntad ratificatoria que se requería, comenzaran a transcurrir los plazos estipulados para que entre en vigencia, como lo dijo Humberto, ahora muy pronto en junio del 21. Entonces, esta aprobación establece que ahora la normativa internacional complementa la interna que ya existía en el Uruguay como una norma de reenvío, e indudablemente hay conceptos que serán autoejecutables desde el momento que entre en vigencia la norma, y habrá otros, como claramente lo dijo Humberto, que requieren la legislación coherente y compatible con los principios que en definitiva el convenio internacional nos mandata. Principios que deben estar en el abordaje interno que deben tener las legislaciones, en este caso Uruguay, inclusivos de todos estos principios que consideran la seguridad, la salud, la igualdad, la no discriminación y por sobre todo la inexistencia de violencia de género. Creo que estos son todos conceptos extremadamente importantes para abordar. Como decía hoy, el Uruguay no tenía una definición de acoso, la había conformado por contenidos internacionales y también por la doctrina y la jurisprudencia. Y vamos a ver que la riqueza de esta norma internacional aterriza algunos conceptos que cambian la perspectiva que existía con respecto a los conceptos tradicionales que se venían manejando en Uruguay. Porque a diferencia del acoso sexual, donde la propia ley establecía que bastaba un solo acto para que pudiera encuadrar en la figura del acoso sexual, toda la doctrina y la jurisprudencia tenía como criterio que en el acoso laboral ese menoscabo, esa perturbación a la dignidad o a la personalidad del trabajador debía darse en una sucesión reiterada en el tiempo, en un tiempo que no estaba determinado, pero había indicios jurisprudenciales que lo colmaban, pero reitero, era sucesión de eventos. Y aquí el convenio, con una claridad mayúscula, habla expresamente de que un solo acto puede tener la potencialidad para encuadrar en el concepto de
de acoso, lo cual es un tema que va a tener que internacionalizar el ordenamiento jurídico interno, porque es muy novedoso y es muy importante esta situación. No hay ninguna duda que para la OIT el acoso laboral constituye una de las mayores riesgos y amenazas que existe hoy en el mundo del derecho del trabajo. Y es por ello que entendemos que es fundamental este concepto que también claramente manifestó Humberto, que el convenio no solamente mandata a los gobiernos a legislar acorde, sino que también mandata a las empresas en consulta con las organizaciones sindicales a establecer políticas de acoso laboral. Es decir, acá hay una acción que no es habitual en el convenio internacional, a la herramienta de la negociación colectiva, del diálogo social, del tripartismo o bipartismo, como el instrumento dinamizador de las relaciones laborales en la temática. No es menor que el Uruguay haya sido el primer país en ratificar, justamente por esa tradición que tiene de negociación colectiva, bipartita, libre, conforme a los preceptos internacionales de los convenios 98 y complementarios de la OIT. No es casualidad que el Uruguay tenga el sistema de negociación colectiva más transversal que atraviesa todos los ámbitos de la actividad laboral y empresarial del Uruguay a través de los consejos de salario. No es casualidad de que el director general de la OIT haya especialmente ponderado, entonces que el Uruguay haya tenido esta priorización en la ratificación que va en línea con la historia y la más cara tradición del Uruguay. Es decir, que el Uruguay se encamina a cumplir ese precepto fundamental de tolerancia cero al acoso como una forma de reafirmación de la dignidad personal y de un principio de justicia social que está indudablemente imbuido en todos estos conceptos. Yo, para que no haya una mala interpretación de mis palabras, no quiero que se piense que porque el Uruguay no tenía un concepto de acoso laboral, no fuera una realidad. Tanto es una realidad en el Uruguay el acoso laboral, que el Ministerio de Trabajo, incluso ya adelantándose a algunos de los preceptos que prevé el convenio internacional, que habla justamente de que tiene que haber cuerpos inspectivos especializados y organismos especializados en la temática, ha constituido un cuerpo inspectivo especial, preparado y capacitado para el abordaje de las situaciones del acoso laboral y del acoso sexual, porque promedialmente en Uruguay se están recibiendo entre 80 y 90 denuncias diarias en el ámbito del Ministerio de Trabajo de situaciones de acoso laboral o de acoso sexual o de acoso en todas las formas en que se manifiesta y se presenta. Esto me parece que es importante destacarlo, porque el Uruguay, reitero, a través de su política pública, viene haciendo acciones que van en línea, por supuesto, con los postulados del convenio internacional ratificado. Por lo tanto, nuestro derecho patrio se nutre del derecho internacional, que hay que respetarlo, que hay que priorizarlo y hay que compatibilizarlo con los institutos internos y con los principios propios y generales del derecho laboral, no solamente por las propias normas de la OIT, sino por los convenios internacionales que ha ratificado el Uruguay, el Pacto Subservanda, donde obviamente establece que el derecho internacional se impone indudablemente al derecho interno. Debe tener una preeminencia muy importante. Por lo tanto, como decíamos, el convenio tiene conceptos que son de recepción automática, como ha sido tradición en nuestra jurisprudencia ir al derecho internacional y a las recomendaciones de la OIT para colmar muchas veces vacíos normativos. Es usual ver en la jurisprudencia uruguaya la permanente traída de la recomendación 198 de la OIT con respecto a los indicios de trabajo subordinado, y como decía hoy, a todas las normas internacionales que reconocen y protegen estos derechos inespecíficos. Y como el tiempo es tirano,
voy a destacar algunos aspectos de la definición que transcribió Humberto muy claramente en el artículo 3. Y fundamentalmente, ¿no? Al concepto comportamientos y prácticas o amenazas de tales comportamientos. Es decir, que acá hay un concepto fundamental que prevé la norma, que no se requiere la concreción ni del acto ni del daño, sino que basta la intencionalidad de poder generar una situación de acoso y la amenaza. Esto es lo que se inscribe en lo que los profesionales llamamos un concepto de peligro, porque no requiere daño, es la potencialidad de poder generar ese menoscabo o esa afección a derechos tan sensibles de la personalidad. Es una norma muy amplia, como decía. Muchos de los conceptos que están en este artículo 3 están en la ley 19580 del Uruguay sobre violencia de género, también sobre los conceptos de la ley de acoso sexual. Por lo tanto, han habido también, es importante conocer en el Uruguay, proyectos de ley que tienden a regular en el derecho interno el concepto de acoso, con algunos postulados muy similares a los del artículo 3, pero que todavía esos proyectos no han prosperado. Pero entonces, de lo primero que me quiero detener es que basta la amenaza y que no es necesaria la concreción de las acciones u omisiones con respecto al menoscabo de estos derechos. Tampoco se requiere la reiteración, como decía hoy. Es muy claro el convenio que basta un solo acto para que pueda configurar este concepto. Y por lo tanto, la jurisprudencia, indudablemente, y la legislación interna van a tener que adaptar este concepto a lo que acabo de decir, porque se aparta, reitero, de los criterios básicos que se vienen manejando en la jurisprudencia. Sí, obviamente se requiere una intencionalidad, es decir, si no, también podría ser el concepto de acoso un embudo que también entren situaciones que no lo son. Y creo que es tan malo la existencia del acoso en el derecho del trabajo como considerar acoso situaciones que no lo son. Por lo tanto, un elemento también fundamental, me parece, en la conceptualidad, es que estas acciones deben tener una intencionalidad. Debe haber una acción volitiva tendiente justamente a lograr esa perturbación, tal vez la finalidad de la ruptura del contrato de trabajo o, en definitiva, el menoscabo, obviamente, del trabajador. Y como me queda poco tiempo, me voy a referir a dos conceptos fundamentales que me parecen importantes y a una reflexión final. El ámbito de aplicación lo abordó Humberto, también es una definición absolutamente amplia, es omnicomprensiva del trabajo informal, es omnicomprensiva de los asalariados, pero también de cualquier situación en cualquier marco contractual que se dé en el ámbito del trabajo. O sea, esto me parece que es muy importante. También a los estudiantes, a los pasantes, también abarca a aquellos que están postulándose para el trabajo. Es decir, la norma amplía el ámbito de aplicación al periodo precontractual, donde también es posible situaciones de acoso para permitir la accesibilidad al empleo. Me parece que esto es un concepto que Humberto tocó, lo toco rápidamente porque se me va el tiempo, pero que es muy importante, la amplitud del ámbito de aplicación y que también obviamente se da tanto en el sector de la actividad privada como en el sector de la actividad pública. Y reitero, porque me parece muy importante, también en el sector informal. Esto me parece muy importante plantearlo. También alcanza a las autoridades, es decir, uno a veces piensa el fenómeno del acoso a nivel de los dependientes y sobre todo de menor jerarquía. El acoso atraviesa vertical y transversalmente cualquier empresa, en cualquier estamento, y también puede ser objeto del estamento personal superior o las propias autoridades de la empresa, que eso también está expresamente recogido. También, como lo dijo Humberto, y me parece muy importante destacar, que incluye el trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, el trabajo doméstico y sobre todo el ciberacoso. Hoy en día creo que todos somos conscientes lo que pasa con esto, con el celular, las cosas que uno transmite en el celular a través de los WhatsApp, de los chats, las redes sociales, y es sin lugar a duda, y uno lo ve en el ejercicio práctico, el vehículo
canalizador de las atrocidades más grandes a nivel del acoso, el celular y las redes sociales. Por lo tanto, como dijo Humberto, el ciberacoso para mí es un tema de esencial abordaje que van a tener que tener las legislaciones. Y como decía Humberto, el concepto de acoso se plantea en el convenio en 3 dimensiones. Durante el trabajo, en relación al trabajo y como resultado del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El acoso se puede dar en el lugar de trabajo y dice el convenio expresamente en espacios públicos o privados. Es decir, privados, en mi casa, en trabajo doméstico, en teletrabajo, que es una de las cosas que ha dejado la pandemia. Creo que la pandemia ha dejado varias cosas, pero el Zoom y el teletrabajo lo va a dejar para siempre, ¿no? Yo el Zoom lo he adaptado a mi vida y creo que no lo voy a dejar más, y fue una consecuencia de la pandemia. También es muy importante destacar que el convenio habla de que el lugar del acoso puede ser donde se pagan los salarios, donde se hacen también los vestuarios, también abarca los eventos o actividades sociales. Yo puedo tener una fiesta de fin de año de celebridad y también en la fiesta, que no es el ámbito propio natural, pueden existir situaciones de acoso laboral expresamente contenidas en el convenio. Y también reconoce un tema de larga discusión en el derecho interno uruguayo, que es que puede haber acoso en el traslado in itinere hacia el lugar de trabajo. Habla expresamente el convenio de que cuando se está yendo al lugar de trabajo, ahí también puede ser el trabajador objeto de acoso. Yo interpreto esta norma que el ordenamiento interno va a tener que darle contenido a este concepto de traslado, complementándolo con el artículo 14 de la Ley de Accidentes de Trabajo, que dice claramente que el accidente in itinere no es un accidente de trabajo, salvo que el traslado sea a cargo del empleador o que existan dificultades para la fácil accesibilidad al lugar de trabajo. Pero el convenio es claro que también en el trayecto de ida puede haber acoso laboral. Y el tema de las comunicaciones lo dijo claramente Humberto. Por lo tanto, reflexiones finales, porque si no me voy en el tiempo. Creo que estoy en el tiempo, ¿no, Fernando? Sí, correcto, doctor, es así. 3 reflexiones finales. Bueno, con la aprobación del convenio ingresa al ordenamiento jurídico una norma fundamental, programática, que nos lleva de la mano hacia dónde debemos ir. Todo miembro debe adoptar, lo dice expresamente el convenio, una legislación que exija a los empleadores tomar medidas acordes al grado de control y prevención en la violencia del trabajo que tiene que tener cada organización de acuerdo a su realidad. El instrumento básico para eso, lo dijimos, la negociación colectiva. Negociación colectiva que debe definir políticas relativas a la violencia y el acoso. Políticas relativas a la seguridad laboral, porque dijimos que el acoso hoy es un concepto de seguridad laboral. Debe haber permanentemente una definición de la evaluación de los riesgos. Encuestas de clima. El patrono tiene la obligación de determinar checklists para poder ver qué está pasando en su empresa. No se actúa frente al caso concreto de denuncia. La prevención, la capacitación y la información son postulados básicos en el ámbito de la temática que nos aborda. También el convenio establece como preceptos fundamentales la fácil accesibilidad de la víctima para poder denunciar, y un capítulo especial es la protección de la víctima, las medidas cautelares proteccionistas de ese trabajador afectado por los conceptos de acoso, la fácil accesibilidad a las denuncias ante los organismos públicos, la reparabilidad del daño y la asistencia psicológica y a todo nivel del trabajador que es pasible de acoso laboral. Por lo tanto, el gran deber, ya que estamos en un ámbito empresarial, y cierro, como ya lo mandata la ley de acoso sexual, es la política de prevención, la capacitación, la información y los protocolos.
Las empresas deben tener como trabajo a medida protocolos que garanticen la información, la confidencialidad, la protección del denunciante durante todo el proceso de investigación, en la búsqueda de la verdad, la protección en el empleo, que lo proteja de que se tomen represalias contra él en su trabajo como consecuencia de haber denunciado, y en definitiva, las acciones en su conjunto que estamos delineando que deben hacer las empresas son las que deben concluir en la erradicación total y absoluta de la violencia en el trabajo y, por supuesto, la tolerancia cero a todas estas acciones. Perdón por haberme pasado, pero es tan rico la temática que es imposible no tratar de salpicar muchos. Y gracias, Fernando, y gracias, Humberto, de vuelta por esta oportunidad. Doctor, los agradecidos somos nosotros. Han surgido muchas preguntas, por allí vi a Yasmil también tomar sus apuntes y sus notas, así que seguramente nos vamos a extender algunos minutitos más del tiempo previsto, pero creo que bien vale la pena en función de las consultas que por allí han surgido y seguramente de otras que se van a ir formulando. Sí les planteo a ambos expositores el desafío de poder responder lo más brevemente posible a todos, de manera tal de que cada uno y poder dar satisfacción a las consultas que van surgiendo. Una de las primeras preguntas que por aquí tengo tiene que ver con el tema de quiénes serían eventualmente los tribunales competentes en esta materia. ¿Por qué? Porque lo que se plantea por allí es que hay un tema que tiene que ver con el acoso, pero también hay temas de violencia, y por tanto la pregunta sería si eso va a encaminarse a través de los tribunales de trabajo, si en definitiva entiende en algunos casos materia penal, o si en la eventualidad de que se genere violencia de género que hoy por hoy se están manejando en el país, también tendrían competencia sobre este tipo de casos. No sé, Humberto, si querés que aborde yo, más de derecho interno. Eso más de derecho interno, pero es una pregunta, la verdad es que impresionantemente pertinente. La verdad. No, por supuesto. A ver, nosotros tenemos, como decíamos, en el derecho interno, distintas normas que van dándole contenido a esta pregunta. Acá tenemos que distinguir, por un lado, la denuncia. Todo trabajador que tiene una situación de acoso tiene la obligación de denunciar esa situación para poder, obviamente, erradicarla y protegerla. Esas denuncias se pueden hacer directamente ante la Inspección General de Trabajo, como decía hoy, que tiene todo un procedimiento administrativo formulado para darle trámite a estas denuncias, para dar el debido proceso y el derecho de defensa, pero que culmina con una resolución que puede ameritar una sanción, que puede ameritar la obligación de capacitar, que puede obligar a tener políticas que no tenga la empresa. Esto es generalmente lo que está pasando. Y también está la acción ante los tribunales, según, obviamente, la determinación que tome el trabajador. Por ejemplo, la ley de acoso sexual establece que el trabajador objeto de acoso puede optar por seguir trabajando o puede optar por considerarse indirectamente despedido como consecuencia del acoso. Y ahí la propia ley establece una tarifa para reparar ese daño provocado por las situaciones de acoso. Entonces, también esto puede dar lugar a los tribunales. En los temas de acoso, los tribunales competentes son los tribunales laborales, porque esto es una competencia de un conflicto individual de trabajo, y conforme a la ley procesal, todos los conflictos individuales del trabajo van a la justicia laboral, sin perjuicio que también sabemos que a nivel del Uruguay existe la obligación en normas presupuestales de crear tribunales especializados en materia de violencia de género, que sabemos perfectamente que hoy es un tema muy actual, con la obtención de los recursos para poder generar esa jurisdicción especializada. Por lo tanto, estas acciones o estas situaciones pueden dar acciones administrativas o también acciones jurisdiccionales, sin lugar a duda. Bien, hay varias felicitaciones por allí de los asistentes, así que se las traslado también en el sentido de que les ha sido muy, muy rica esta actividad. Por allí una de las preguntas dice: ¿en qué tipo de comportamientos se tendrá en cuenta que se produzca la situación de acoso una sola vez o de manera repetida? Humberto, así vamos una y una, ¿querés tú? Bueno, muchas gracias, sobre todo por lo que estoy viendo aquí, que agradezco por la generosidad de los comentarios. Efectivamente, yo creo que eso es algo que queda claro en el convenio y que de alguna manera es fácil decir ahora que supera algunas concepciones anteriores. Lo que pasa es que esto es producto de una evolución en la perspectiva de
de los derechos humanos. Quisiera hacer un comentario puntual al terminar de mencionar esto. Y efectivamente, cuando el convenio 190 hace la definición de lo que es la conducta de acoso y de violencia, que como decía el doctor Durán, se puede producir, puede suscitar que en la legislación interna se traten como categorías conjuntas o se traten por separado. Es decir, cuando el convenio delega esto a la legislación interna, dice se puede tratar la categoría del acoso separada de la violencia o la categoría del acoso y la violencia de manera conjunta. Dice que efectivamente puede darse la situación de acoso y violencia una sola vez o de manera reiterada. Desde luego, y esto es una interpretación meramente personal, porque sobre ello nada ha podido decir de momento los órganos de control, yo me imagino que a la larga, pensando en la eventual dimensión judicial de una situación vinculada al tema del acoso y la violencia de futuro, después de que se pase esta legislación, es probable, sin duda alguna, que más de una vez se diga que la reiteración puede ser un hecho indiciario que lleve al juez a la convicción de que hay una situación de acoso y de violencia. Porque puede haber no es que no haya ocurrido el acoso y la violencia, sino porque sea más difícilmente perceptible si se dio una sola vez. Pero como definición, repito, el convenio es claro en el sentido de que el acoso y la violencia puede darse una vez o más de una vez. Yo mencionaba las elaboraciones primeras sobre este tema que vienen de la psicología social o de la psicología industrial, donde el tema era distinto. Estoy pensando en el libro de la profesora Irigoyen, que se hizo muy famoso hace ya casi 25 o 30 años, o aquel libro de aquel profesor Franz Lehmann, que por primera vez presentó en un Congreso Mundial de Psicología el tema de la violencia y el acoso. Pero permítame, Fernando, 3 comentarios por si el tiempo se me viene y me daría pena no mencionarlo, ¿no? En primer lugar, decía el doctor Durán, y yo le agradezco, decía, aquí hay una tradición. Pues claro que hay una tradición, que se explica por muchas cosas. Estoy hablando uruguayamente, pues si me permiten la expresión. Primero, por un modelo de relaciones laborales en cuyo eje transversal está la negociación colectiva de una manera que no tiene, evidentemente, un hecho similar, por lo menos en la región de nuestro continente. Por eso se habló, desde que yo tengo uso de razón, del modelo uruguayo de relaciones laborales, y por eso él hablaba de esa transversalidad. Pero habría muchos más detalles que dar y el tiempo no me lo va a permitir, pero tiene que ser así en un país que es el 5º país del mundo en el número de convenios ratificados de la OIT a lo largo de 100 años. Estamos hablando de 111 convenios, solamente 4 países están por encima del Uruguay en número de convenios ratificados. Y esa historia, y lo he escrito más de una vez, comenzó en un año muy virtuoso sin duda, para lo que hablamos, que es 1933, cuando el Uruguay ratificó, no un convenio, ratificó 30 convenios en la primera vez. A partir de ahí yo creo que en buena medida la historia se estaba ya escribiendo. En segundo lugar, el doctor Durán hace muchas menciones que yo tomé nota, pero destaco 2 por razones del tiempo. Habla de los derechos inespecíficos y de la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales de 1998. ¿Por qué lo hace para este servidor que humildemente lo escucha? Porque está pensando en la perspectiva de los derechos humanos. Precisamente por eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, a mí me resulta del todo natural, coherente y ilustrativo que él haya iniciado su intervención mencionando que aquí puede estar en juego los derechos humanos específicamente laborales, los derechos inespecíficamente laborales, que no dejan de ser derechos humanos, y desde luego menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales de 1998, que no dudo en decir que fue una declaración histórica sin duda alguna. Pero en tercer lugar, se ha dicho en algunas preguntas, y el doctor Durán lo mencionaba, los estados tienen el deber de legislar, ciertamente, pero es probable que ya hayan legislado en parte, muy en parte de lo que va a ser el mandato de legislación que establece el convenio 190. En otras palabras, cuando uno lee la norma que dice los estados deben en consulta legislar, eso no quiere decir que estamos partiendo de cero, por lo que él decía. Es decir, puede haber ya institutos sobre el tema del acoso y la violencia que estén perfectamente positivizados, permítanme la expresión, en el derecho uruguayo. Obviamente habrá algo que pueda aportar el convenio, yo creo que sí,
él lo sabrá mejor y los actores internos lo sabrán mejor que yo, pero desde luego eso es importante que se tenga en cuenta, que aquí no se está partiendo de cero ni muchísimo menos. En cuarto lugar, y esto tiene una mención y un derrotero muy importante para la eventualidad de que algún día esto llegue ojalá no, a una circunstancia de índole judicial, que me llama mucho la atención. Cuando el doctor Durán habla y comienza hablando en el marco de los derechos humanos, dice, atención, pero es que el convenio puede tener normas autoejecutables. Bueno, yo como funcionario no solamente comparto ese punto de vista, es una opinión personal, es que creo que es muy importante, porque eso es típico del derecho de los derechos humanos. Usted puede tener normas que son, como llaman los juristas, los self-executing provision, es decir, y si algo sabe de eso es el derecho uruguayo, su doctrina y desde luego su jurisprudencia, como pueda ser normas que por su estructura lógico-formal de construcción no sean normas de esa naturaleza, y yo lo quisiera destacar. Y un comentario que vi al paso que me parece muy importante, cuando se dice, oiga, es que yo puedo reclamar frente a un superior y tengo que tener garantías de que yo no voy a tener un acto retaliativo. Estas son palabras mías, ¿no? Palabras mías. Bueno, yo creo que en eso el convenio es claro. El convenio establece una regla de indemnidad, diría mi maestro. Es decir, el convenio garantiza, uno, la garantía del proceso debido, y dos, una regla de indemnidad. Esto es, que la persona que va a denunciar el acoso y la violencia no pueda tener una perspectiva de riesgo, como veo en la reflexión que sugiere la pregunta, si la interpreté bien, en el sentido de que eso tiene que ser recogido. Me dirá el doctor Durán y cualquiera quizá, oiga, eso ya lo tenemos nosotros. Efectivamente, si en algún país que ratifica el convenio eso no está, eso tiene que estar. ¿Por qué? Si no, llegado el momento en que los órganos de control comiencen a reaccionar en relación a lo que haya podido ser el convenio y su aplicación en el país que lo haya ratificado, esa norma efectivamente va a ser observada. Yo no sé si haya tiempo para otra intervención, pero perdóneme, Fernando, si me he extendido, pero no quería dejar de hacer esas puntualizaciones, aunque sea unos pincelazos a tantas cosas interesantes que el doctor perfecto. ha planteado. Con mucho gusto. Vamos a hacer las siguientes preguntas y después, si les parece bien, le damos unos 2 o 3 minutitos a cada uno de ustedes para que hagan el cierre de la actividad. Por allí hay alguna pregunta que Villamil ya la doy como por respondida en función de lo que estuvo comentando ahora recién. Esta consulta es para el doctor Durán. Dice, ¿está previsto que las distintas cámaras empresariales tengan un espacio de consulta con los representantes de los gremios respecto a la creación de protocolo de prevención de acoso? ¿Será impulsado por el gobierno? Bueno, yo creo indudablemente que, de acuerdo a los preceptos que marca el convenio, ese es el camino. Yo creo que, y esto me lo ha enseñado la experiencia, en una empresa se van a poder aplicar con conciencia y convicción protocolos, procedimientos de denuncia que den estas garantías de indemnidad que claramente habla Humberto, si son frutos del acuerdo patronal y de los trabajadores. Cada vez que una empresa quiere imponer un protocolo a tapa cerrada a sus trabajadores y a su organización sindical, sabemos que ese protocolo o ese procedimiento tiende a fenecer o tiende a no tener aplicabilidad, porque no hay conciencia de aplicación. Nosotros creemos en esa experiencia. Acá justamente yo veo una consulta, nosotros en la industria química, justamente que acá hay alguien que se ve que es de la industria química, en materia de salud tenemos un derivado de la CONASAT, que es la Comisión Nacional en materia de seguridad laboral, es un derivado específico de la química. Hicimos un protocolo, que es una recomendación, que como un traje a medida se debe adecuar luego a todas las empresas del sector químico Grupo 2, con respecto al protocolo de alcohol y droga, en virtud de la norma del decreto 128. Pues bien, es intención también el abordaje de estos temas para hacer un protocolo a nivel de rama. Yo creo que existe en el Uruguay la conciencia a nivel de los consejos de salario de la temática de estos temas tan sensibles. El grupo químico, el grupo 10 de comercio, el grupo frigorífico, la construcción. Ya hay antecedentes, porque como decía muy bien Humberto, Uruguay no parte de cero. Uruguay tiene una rica historia en esta temática, donde en los propios consejos de salario se crean ámbitos para generar normas, protocolos, para obligar a las empresas a
eliminar todo este tema. No tengo ninguna duda que es la negociación colectiva el instrumento para llevar a cabo todos estos preceptos mandatorios del convenio. Les agradezco, aparte vienen respondiendo 2 por 1, ya se van adelantando algunas preguntas, así que vamos yendo muy bien con los tiempos. Por ahí nos dicen, el doctor Pablo Durán en su presentación dice que a partir de la vigencia de la norma ya no se considerará la consecución de hechos para considerar acoso laboral. Un solo hecho ya puede ser considerado como tal. Pero ¿cuál es el criterio? Porque entiendo que si la persona lo siente como tal, debe considerarse acoso ya, pero si es aislado, el hecho no puede dar lugar a esto también a posibles abusos. Bueno, justamente esta última parte que tú decís, Fernando, de la pregunta, toca algo que yo dije hoy, que es extremadamente malo la existencia de acciones de acoso dentro del ámbito bajo, como usar el instrumento de acoso cuando no lo hay para generar como un boomerang el efecto inverso. Yo creo que, como todos estos temas, existen principios como el de razonabilidad. Yo creo que hay muchos elementos para poder analizar una conducta. Por ejemplo, hay que ver la relación de jerarquía que se pueda dar entre las personas que están vinculadas a los hechos. No es lo mismo si un mismo hecho se da entre un jerarca y un subordinado, que de repente ese mismo hecho se da entre personas del mismo rango. Y no con esto estoy minimizando el hecho, digo, hay que analizar una cantidad de circunstancias. Hay que ver también la situación personal de la víctima. No todos somos iguales, no todos reaccionamos de la misma manera frente a un mismo hecho. Entonces creo que la personalidad, la situación social, la timidez, la posición laboral, o sea, hay una cantidad de elementos que hay que analizar en cada hecho para poder con razonabilidad y con proporcionalidad. Yo creo que el encuadre de estos hechos debe darse teniéndose bien claro el objetivo, pero por supuesto la razonabilidad. Por eso también hay que analizar muchas circunstancias, las circunstancias espaciales, contextuales, y por supuesto, como toda situación requiere una prueba. Lamentablemente, muchas de estas situaciones se dan y son de muy difícil prueba. Pero todo esto es la gran labor que tiene el instructor de la investigación en buscar la verdad material. Por eso la protección del denunciante, la indemnidad y sobre todo garantizarle la confidencialidad, porque el gran problema que hay en estos temas es que muchas veces el damnificado no se anima a denunciar por medio de las propias represalias que puede tomar la empresa o los propios compañeros. Buchón, ¿por qué denunciaste? Te vamos a cobrar esa denuncia. Y el concepto de la confidencialidad y la protección, no solamente de la víctima, sino también de todos los testigos que participan en el procedimiento, es de esencia y tiene que estar en cualquier protocolo procedimental al respecto. Bien, las 2 o 3 últimas preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo se determina la intencionalidad? Bueno, esto está también vinculado justamente a todo esto que vengo a decir. En el análisis del hecho, en el análisis de la naturaleza y de la finalidad. Es decir, uno ha ido viendo en la práctica o en la vida una cantidad de situaciones que de repente aisladamente no son una situación de acoso y en su conjunto con otra cantidad de acciones lo terminan siendo. O sea, abstractamente es muy difícil determinarlo, pero creo que es parte del análisis, porque, a ver, una represalia no es acoso, un ejercicio del poder disciplinario no es acoso. Ahora, yo sistemáticamente entro al lugar de trabajo y saludo a todos con un beso y hay un trabajador que no lo saludo y lo discrimino frente a todos los demás. Eso no es acoso. Si yo te doy un trabajo denigratorio totalmente fuera de tu actividad, o sea, hay que ver cada situación. De repente una situación, en un contexto que yo lo hago, en una reunión con todos los trabajadores, o te expongo a ridiculizarte, haciéndote una pregunta o un planteo que sé perfectamente que no está apto para verte discernirlo, y yo lo quiero exponer públicamente a eso que decía, a ponerlo en ridículo. Bueno, hay que ver, hay actos en sí mismos que pueden tener este cariz, como no. O sea, en abstracto es muy difícil, pero obviamente que es la gran labor que tiene el instructor, determinar y discernir si está o no dentro del concepto de acoso.
No sé, Humberto, si capaz que querés complementar algo a este tema tan interesante. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Pablo y Fernando. Es un tema fundamental que desde luego yo no puedo ni mucho menos agotar y vaya por delante lo que me parece de rigor y de seriedad, que aquí no puedo ir más allá de una valoración estrictamente personal, porque repito, sobre el particular todavía los órganos de control no se han podido manifestar. Pero efectivamente, el tema de la intencionalidad como término, como categoría, no lo recoge el convenio por la tradición que indica, como pasaba con los accidentes de trabajo hace 100 años, que hay un daño objetivo, más allá de la intención de. Otra cosa es que esa intención de o no intención de pueda resultar un hecho atenuante o atenuador de el daño que se pueda eventualmente reclamar en ese particular. Y aquí coincido con el doctor Durán. Efectivamente, porque hay manifestaciones que el convenio no puede ni muchísimo menos tasar, porque sería verdaderamente imposible, porque por más detalle que se quiera tener, nunca se llegaría a decir, bueno, vamos ahora a escribir todas las manifestaciones que puede tener un acto, que se puede entender como un acto displicente, como un acto de acoso abiertamente, como un acto de rechazo, efectivamente. Desde luego, debo decir, esto es una opinión personal, y por eso insisto en lo importante que es abordar el tema como se quiera abordar desde la perspectiva de los derechos humanos, que yo entiendo que por sobre todo la violencia y el acoso es una manifestación de un acto discriminatorio que violenta el derecho a no ser discriminado y el derecho a la igualdad de trato. Y a partir de ahí, por eso es que destacaba que el doctor Durán comenzara su intervención, comparto plenamente ese punto de vista, destacando lo que significa todo esto, dígase lo que se diga y lo que se quiera pensar que será siempre muy importante de cada uno en la perspectiva de los derechos humanos. Ahora, repito, aquí habrá indudablemente para el juzgador, para la autoridad administrativa en las competencias que tenga, en el momento nada más y nada menos de la instrucción, como dice el doctor Durán, un episodio demasiado importante, que es apreciar todas las manifestaciones que puede tener una conducta de acoso o de violencia, que es imposible que una legislación, por más detallada que quiera haber sido, pueda agotar. ¿Qué significa un acto displicente, por ejemplo? ¿Qué significa que alguien puede interpretar una displicencia como en otra persona puede no entenderla? ¿Qué puede herir la sensibilidad de una persona que puede no herir la de otra? Eso no significa que el primero no se siente herido por lo que fue una conducta que pudo herir su sensibilidad. Eso finalmente llegará. Pero aquí debo recordar a don Américo Pla, que Dios lo tenga a su lado. Aquí el principio de la razonabilidad, y por eso es tan importante que esto lo estemos hablando, convocado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Finalmente, esto terminará jugando un papel determinante, porque no hay otro. Si hubiera otro y me lo enseñan, yo lo repetiría. Pero desde que yo era un joven profesor en mi país, que leí ese libro para la historia, que es de los principios fundamentales del derecho del trabajo, ahí yo aprendí lo que era el principio de la razonabilidad, que recuerdo al maestro ahora y simplemente invoco aquella enseñanza, porque finalmente esto será la hoja de ruta, porque no habrá otra. Lo otro es pretender que el legislador pueda subsumir en el Uruguay o en cualquier país del mundo la última conducta manifiesta que pueda expresar para alguien una situación de violencia y acoso. Eso es imposible. Por eso las normas son tipos y los tipos son categorías y las categorías son definiciones abstractas. Y esas categorías y definiciones abstractas se van a concretar con conductas particulares, ¿no? Yo sé que no ha agotado el tema, pero desde luego quería un poco retribuir este inmenso honor que me han hecho por si no tuviera más tiempo de despedirme, ¿no? Por favor, muchas gracias. Vamos con dos últimas preguntas. Por allí agradecen a la sociedad por traer tan grandes expositores. Gracias. En cuestión de derecho laboral, dice mi saludo hacia ellos. Queda clara la interpretación cuando existe un orden de subordinación entre los actores, es decir, empleados y empleadores. Pero ¿cómo se delimita? Pregunta. ¿Cómo se delimita y aplica el ámbito del convenio en aquellos casos en que la violencia y el acoso ocurre entre pares? Es decir, no existiendo un orden de subordinación entre los mismos. No, bueno, como decíamos, el tema del acoso atraviesa vertical y horizontalmente a toda la empresa, incluso justamente si
analizamos el decreto reglamentario de la ley de acoso, cuando establece los contenidos que deben tener los protocolos, dice que debe preverse los mecanismos donde el superior sea objeto de denuncia y por ende queda excluido de participar en la investigación o pesquisa. Imagínense, yo soy el encargado de recursos humanos de una empresa, yo soy el que acoso a una trabajadora y soy yo el que debo recibir las denuncias de acoso y eventualmente el que debo ejecutar la instrucción. Obviamente que eso no puede suceder y tiene que estar previsto en el procedimiento. Por eso, también es muy importante la participación de los sindicatos, asistiendo, asesorando, compartimentando las instancias de denuncia y de contralor de todo el procedimiento que se dan en el ámbito de las empresas o en el ámbito público. Es más, en los protocolos que surgen de consenso entre las empresas y las organizaciones sindicales, seguramente un aspecto es la participación del sindicato, no como ejecutor, pero sí como veedor y como elemento de transparencia y credibilidad de todo el procedimiento. Entonces, ese es el gran deber y el gran trabajo que tenemos por delante para justamente encorsetar esas situaciones que naturalmente se pueden dar en el ámbito del trabajo y que también hay que preverlas. Son normales, hay que preverlas. Bien, sobre esto también tiene relación, dicen por allí, la denuncia de violencia, de situación de violencia o acoso, ¿siempre tiene que provenir de la víctima o puede ser por parte de un tercero que observe la situación? No, justamente, las normas establecen que la denuncia puede ser hecha por la organización sindical, pero la organización sindical, nosotros entendemos que tiene que estar compartimentada con la víctima, porque es un derecho personalísimo el de la denuncia. Pero sí, obviamente, el órgano colectivo, que en definitiva tiene la representación erga omnes de todos los trabajadores de su colectivo, tiene obviamente legitimidad para coadyuvar en la defensa de los trabajadores. Por lo tanto, sí, el sindicato sí, pero ¿cómo? Para que quede clara mi respuesta. Bien. La última pregunta dice, ¿debemos actualizar en conjunto con la Comisión de Seguridad los protocolos antes de junio del corriente año que entra en vigencia dicha ratificación, haciendo la conjunción con la Ley 18561 y el Decreto 256/2017? Y a esto le agrego yo una pregunta porque veo en el público gente que representa organizaciones de diferente porte. Yo tengo hoy una pequeña empresa que tiene 30 y algo de empleados. ¿Necesito obligatoriamente por este convenio, por la entrada en vigencia de esto, tener un protocolo sí o sí? A ver, como decía tanto Humberto como yo en la exposición, la entrada en vigencia del convenio da el punto de arranque para que las legislaciones internas comiencen a adecuar todo este tema. Hoy no existe una ley de acoso laboral y se colman esos vacíos, como decías, integrando con otras normas. Por lo tanto, no hay una fecha de que al 25 de junio tenga que hacer. Ya tendrían que las empresas tener el protocolo porque las normas que ya tenemos lo mandatan, pero no por la entrada en vigencia. La entrada en vigencia de un nuevo contenido que deberá adecuarse, sin lugar a duda, a los que tengan algún tipo de protocolo, pero no como una perentoriedad, porque seguramente la legislación uruguaya y las autoridades van a dar alguna señal sobre cuál va a ser el camino que van a transitar a la luz de la entrada en vigencia del convenio. Pero yo creo que la actualización de los protocolos es periódica, porque las relaciones laborales son dinámicas y van cambiando, y creo que eso no es por la entrada en vigencia, sino por la política y por la acción de garantía y de seguridad laboral que tienen que hacer las empresas para con sus empleados. De acuerdo. Mi agradecimiento a ambos por toda esta cantidad de respuestas que han enriquecido mucho el intercambio. 2 minutos, si les parece bien, de cierre. A modo de conclusión, comenzamos con el doctor Pablo Durán. Bueno, no, yo simplemente quiero agradecerles a ti y a Humberto. La verdad que compartir con Humberto esta charla ha sido para mí extremadamente enriquecedora. Gracias. Y creo que lo importante es tomar conciencia de la sensibilidad y la actualidad de este tema. Generalmente las empresas somos reacios al abordaje de estos temas. Es un tema de mucha actualidad y mucho más hoy acentuado por la pandemia y por la precarización de los temas laborales que hay en el Uruguay. Hoy en Uruguay, si bien comparativamente con el resto del mundo estamos en una situación de privilegio, pero
Seguimos teniendo hoy 76.000 trabajadores en seguro de desempleo, tenemos más de 30.000 puestos de trabajo que se han perdido, hay una clarísima precarización de las condiciones de trabajo, reducciones horarias, reducciones salariales, rebajas de categorías laborales, son una constante que se está viviendo, descuelgues a nivel de consejos de salario. El Uruguay, a partir del convenio Puente de julio del 20, ha tenido una cantidad muy importante de descuelgues para ni siquiera poder dar los aumentos pactados en la ronda octava de Consejo de Salarios. Ella es una realidad que te establece un momento de las relaciones laborales del Uruguay en crisis. Si bien no hay un derecho laboral de crisis, hay institutos para las crisis que hoy están en el abordaje de las empresas, de los sindicatos y de los trabajadores. El gran desafío que va a pasar a la próxima ronda en Consejo de Salarios, donde venimos de una ronda inédita, donde por primera vez desde el 2005 a la fecha, a julio 21 va a haber pérdida de valor adquisitiva de los trabajadores porque no va a haber correctivo inflacionario total, porque como todos sabemos se va a descontar el PBI, que ya se ha dicho que va a rondar cerca de 5 puntos, por lo tanto va a ser casi como la inflación del periodo, por lo tanto no va a haber correctivo, va a haber pérdida salarial, algo inédito desde el 2005 a la fecha. Entonces tenemos un contexto laboral muy complicado que indudablemente acentúa y acrecienta las posibilidades de que se generen situaciones de menoscabo a los derechos inespecíficos o a los derechos humanos que tratamos hoy. Por lo tanto, el abordaje de estos puntos para mí es una prioridad que debemos encarar. De vuelta, muchas gracias a todos y especialmente a Humberto. Muchas gracias. Humberto Villasmil, sus 2 minutos para el cierre. No, Fernando, en primer lugar, de todo corazón, créanme que esto no es diplomacia, agradecer a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas esta gentileza. Yo me siento honrado y créanme que todo lo que tenga que ver con el Uruguay me involucra en lo afectivo especialmente y desde luego compromete mi gratitud. Y seguramente yo no dije nada novedoso ni sorprendente, pero ojalá al menos aspiro que haya sido útil lo que yo haya podido decir. Desde luego, no puedo dejar de mencionar que ha sido para mí un honor y una experiencia gratísima haber compartido con el doctor Pablo Durán, haberle seguido, haber tomado nota y compartir un poco la estructura del abordaje que ha hecho, aunque con la limitación de tiempo a un convenio de esta significación para la OIT, aunque solo sea porque fue el convenio del centenario y porque el Uruguay, una vez más, es el primer país que lo ratificó. Lo mismo pasó con el convenio 189. Por eso yo escribí un artículo cuando eso ocurrió diciendo de nuevo ha vuelto a verse el peso de una tradición. Y esa es una tradición honrosa que yo como latinoamericano me enorgullece y yo no necesité haber nacido en el Uruguay para decirlo así. Y una última reflexión en reconocimiento a la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. La oportunidad de haber planteado este tema, más allá de que el convenio vaya a entrar en vigor en unos meses y todo lo que se ha dicho, porque efectivamente yo les invito a leer el convenio. El convenio está pensando también en el tema de la gestión de las empresas. Y permítame dar 2 datos nada más. Cuando el preámbulo dice que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y que además afecta negativamente a la organización del trabajo, está hablando de una sociedad como la de ustedes. Es decir, está pensando que el tema de las empresas sostenibles, sin la cual no habrá empleo decente, para decirlo como dicen en Chile, derechamente, es un tema que no se le escapa a un convenio moderno, al más moderno de la OIT, un convenio del centenario como el convenio 190. Y en segundo lugar, porque, y no es casual que el tema haya surgido varias veces, porque con independencia de la manera en que eso se regule, se da una situación que deja ver la evolución de la discusión de la institución sobre el acoso y la violencia. Si usted podía ver este tema hace 25 años, decía el que acosa es el que tiene una relación de jerarquía sobre el acosado. El convenio entiende que puede haber lo contrario también. Que sea más recurrente el segundo caso que el primero, eso es otra discusión. Pero el gran salto cualitativo es que el que ejerce una función de supervisión puede también ser objeto de acoso y de violencia. ¿Y por qué eso es así? Termino con esto, porque estamos hablando de derechos humanos.
por eso esa transversalidad es propia de los derechos humanos y por tanto alguien puede ser pasible de una actuación que violente los derechos humanos teniendo en una circunstancia un rol de supervisión sobre un subordinado. De manera que aquella visión tradicional de que solamente el subordinado puede ser objeto del acoso, el convenio la supera, lo que no quiere decir ni muchísimo menos que sean muy comunes o más comunes las situaciones de aquellos que bajo una situación de autoridad o de dependencia pueden ser objeto de acoso y de violencia. De luego el tema dará para mucho más. Estoy consciente que no, de mi parte al menos, estaba muy lejos de poderlo haber agotado y ojalá cuando todos estos protocolos entren en discusión, y ni qué decir tiene, cuando se produzcan las iniciativas legislativas que vayan a adecuar la legislación interna sobre lo que se tiene con lo que mandata el convenio, ojalá la OIT sea citada para poder expresar algún punto de vista. De todo corazón, muchas gracias. Me siento muy honrado y en lo que yo pueda con mis modestas posibilidades, cuenten conmigo y cuenten con nosotros. Pablo Durán, Humberto Villasmil, honrados nosotros de haber contado con la participación, infinitamente agradecidos por el tiempo que nos han dedicado en esta mañana de Uruguay para abordar este tema. No va a faltar oportunidad de que los volvamos a convocar para seguir analizando estas y otras temáticas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Agradecerles a ustedes por habernos acompañado durante estos 90 minutos que se fueron en esta linda charla, en este lindo intercambio, e invitarlos desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas a nuestra próxima actividad que va a tener lugar el próximo 25 de marzo, donde luego de tras un año de intenso trabajo vamos a estar poniendo en marcha y lanzando la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la OIS, la Organización Internacional de la Seguridad Social. Por lo tanto, será otro gran paso que tenemos para esta planificación de 2021. Que tengan una buena jornada y gracias a todos por acompañarnos. Hasta entonces. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, Humberto. Gracias. Un abrazo para ti, todo mi afecto. Hasta luego.